Bienvenidos al podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. El podcast del bienestar es una producción de Círculo Político MX. Soy Jimena Lagunes y como cada lunes tenemos a expertos en los temas políticos, líderes políticos en México. Hoy está con nosotros Carmen de la Rosa. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas. Es un gusto estar en esta mesa tan importante con mujeres valiosas. Y bueno, soy diputada local actualmente en el Estado de México, reelecta. Del municipio de Nezahualcóyotl, abogada, maestra en seguridad pública y políticas públicas, y bueno, pues luchadora social desde muy pequeña por las causas de las mujeres. Sí, ya nos contó en una entrevista para Círculo Político MX, que también se lo recomiendo. También está con nosotros la diputada Xochitl Ságal. Sí, ¿cómo estás? Qué gusto, Jimena, aquí compartir con estas dos grandes mujeres que tenemos el gusto de coincidir en luchas sociales, sobre todo en materia de agua. Y bueno, soy militante fundadora de Morena, luchadora social desde muy chiquita, hija de un sobreviviente del 2 de octubre y de una mujer muy trabajadora, también militante muy activa de Morena. Y pues ahora tengo por segunda ocasión la responsabilidad de ser representante popular, diputada federal de Cuautitlán Izcalli por el Distrito 7. Y pues ahorita estoy trabajando en materia ambiental, sobre todo en materia hídrica y en puntos constitucionales, que es una agenda de locura de este segundo piso de la Cuarta Transformación, donde hemos logrado recuperar el sentido, el espíritu de la Constitución de 1917, de la mano con Andrés Manuel López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum. Pues muchas gracias. También está con nosotros Aurora Violeta Fernández. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto y sobre todo un honor compartir la mesa con ustedes y sobre todo que este diálogo llegue a la audiencia y sobre todo pues transmitir sobre el amor y el conocimiento sobre materia ambiental, sobre el tema del agua, sobre también urbanidad y sobre todo de feminidad. Cuéntanos un poquito, ¿para qué te conozcan? Sí, un gusto, soy doctora en Ciencias en Educación Agrícola Superior por la Universidad Autónoma Chapingo. He participado en diferentes programas educativos, en Erasmus Mundus, en la UNAM. También he colaborado en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, en la realización de diferentes eventos sobre diferentes materias, sobre todo el tema de la tierra y el agua. No, pues qué interesante. Ahora sí que una mesa de verdad de lujo, con especialistas de lujo. Y por eso quería vamos a platicar con ustedes los temas que ahorita están en la agenda setting. El Plan México, ¿no? En este Plan México, que ha buscado la doctora Sheinbaum, buscar esta autonomía económica también, pues también llega el Edomex. La verdad es que es un gusto que la verdad se haya impulsado este polo del bienestar en el Estado de México y pues este Plan México busca que México se posicione como una de las 10 economías líderes a nivel internacional, así como la creación de 1.5 de empleos. El Estado de México se ha consolidado como un pilar en el Plan México, proyectando una inversión de millones de pesos en la zona oriente, además de un plan hídrico de infraestructura en 10 municipios, registrando un 80% de avance en ciertas zonas. A ver, diputada Carmen, ¿qué significa este gran esfuerzo para la gente del Estado de México y obviamente de Nezahualcóyotl? No, bueno, pues es un plan el Plan México es un plan que está planteando nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, para llevar justicia y dignidad a aquellas zonas que habían sido rezagadas durante muchísimos años, donde anteriormente pues se concentraba la riqueza únicamente en determinadas regiones, y a nosotros, por ser la zona oriente del estado, específicamente de donde yo vengo, que es Nezahualcóyotl, pues siempre nos llamaban que éramos de la periferia. Uh-huh. Y la periferia pues viene desde la colonia, y eran pues zonas en las que iban los trabajadores y finalmente no tenían los servicios suficientes. Uh-huh. Y hoy pues se está haciendo esta justicia territorial a través de trabajo, a través de inversión, a través de infraestructura, que acerca una mejor calidad de vida a las personas que habitamos en la zona oriente. Entonces vamos a seguir
avanzando pues para transformar el oriente del estado en lo específico, para que las personas no se tengan que mover tanto tiempo, e inclusive trabajando desde la educación para que los jóvenes que egresan de las universidades o los bachilleratos técnicos pues tengan a su alcance de manera inmediata un trabajo que les permita llevar el sustento a sus hogares. Sí, en tantos tiempos de traslado. Sí. Es muy importante toda la inversión que se está haciendo en el Plan Oriente porque es un plan de justicia, y tener al Estado de México como eje de la agenda pública a nivel presidencial es muy importante porque la inversión del país, el 10% de todos los presupuestos municipales de los 2.500 municipios del país se está invirtiendo en infraestructura hidráulica, en drenaje, en saneamiento, en agua potable, porque las fugas son muchísimas y se desperdicia más o menos el 40% en fugas no atendidas y se llega hasta el 60%. Entonces, esta inversión que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum de la mano de Armando Quintero, quien es el responsable de ejecutar el Plan Oriente en los 11 municipios que se decidieron como prioritarios, nos permite que todo el Estado de México nos dé certeza de la posibilidad de tener recursos suficientes a nivel de agua para poder dotar a las comunidades, como que en el lado del Valle de Toluca, porque nosotros somos los que creamos el sistema Cutzamala, que es el que dota de agua potable a la Ciudad de México, pues nosotros carecemos también de recurso hídrico, y esto nos da posibilidad de ir balanceando y tener una viabilidad hídrica en toda la región, además de todas las inversiones en materia de justicia, como lo es la vivienda, el transporte, la movilidad, entre otras cosas, ¿no? Sí, y nos platicabas algo del drenaje que me pareció muy importante también. Cuando se crearon las ciudades nuevas del oriente, Neza, Chimalhuacán, La Paz, no se crearon con sistemas de drenaje, y cuando se han ido colocando pues son insuficientes, y la red hidráulica es viejísima y tiene muchísimas fugas. Entonces esta modernización que está poniendo en el centro la doctora Claudia Sheinbaum es muy importante. Qué maravilla. Cuéntanos ahora sí, doctora, a ver. Pues antes que nada un gusto, y sobre todo les da mucho gusto a la gente de ciudad de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, estos proyectos, porque van a abastecer de agua y sobre todo con una visión a futuro, porque el proyecto está planteado para el 2030. Entonces, cuando hablamos de eso, quiere decir que no solo estamos mirando este presente, sino que estamos viendo cuál es la problemática y cómo va a afectar los siguientes años, que es muy bueno cuando se dan las proyecciones científicas y estadísticas con respecto a la urbanidad. Y fue algo que no se pensó cuando se realizaron, por ejemplo, la explosión urbana de Nezahualcóyotl, aunque es muy bueno, o sea, por ejemplo, el trazo que tiene la ciudad de Nezahualcóyotl, que es algo muy bonito por sus calles, sus escuadras, pero actualmente es insuficiente. Y entonces el que se mire a la zona oriente con un aire, pero también con un aire que es integral entre lo económico, entre lo social, entre lo político y sobre todo en lo ambiental, pues fortalece mucho este proyecto. Sí, claro, y es un cambio también de perspectiva para la gente, ¿no? En el Edomex, porque estas inversiones van a impactar directamente a la gente. Sí, totalmente. Así es. Mira, es importante también resaltar que el Plan México implica 15 polos de desarrollo económico en todo el país, pero específicamente uno para nosotros en el Estado de México va a estar en Ciudad Nezahualcóyotl. Que no sabe la gente. Esto implica pues retos, como ya lo dijeron mis compañeras, mayúsculos. Es el poder garantizar distintos servicios como es el agua, la movilidad, la salud, educación, efectivamente. Y pues hoy justamente lo que se está viendo en Ciudad Nezahualcóyotl es que estamos en un periodo en donde vemos que va a haber una inversión importante de más de 50,000 millones de pesos en toda la región, y eso es histórico. Claro. Entonces, en esa está en un periodo de un Nezahualcóyotl
de antes y que en los próximos años, como ya lo comentó Viole, pues vamos a dar un paso agigantado de más de 10 años. Y esto implica pues que se va a invertir pues en salud con un hospital de 200 camas. Sí. Esto ¿qué va a impactar? Pues que tengamos mayor número de camas sensibles que puedan atender el rezago que se tenía en Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, en la zona oriente con otros hospitales, porque no el de Neza no será el único. El Hospital Oncológico de Ecatepec, que dejaron los sexenios pasados, ahí se invertían en millones de pesos y nunca lo vimos hecho una realidad. Puentes, vialidades importantes como es el periférico oriente de la zona oriente. Entonces también ahorita se están rehabilitando los puentes, este año se concluye uno, el próximo se concluye el otro, y esto pues se ve beneficiada a la ciudadanía en un impacto directo, porque ven pues mejores vialidades. Esto significa reducir el tiempo de traslado de las personas. También en salud, porque tenemos mejor atención. En agua, como ya lo mencionaron mis compañeras, el que se haya recuperado el Parque Ecológico de Texcoco, pues es muy importante, porque una gran cantidad de agua que se genera de ahí se va a la zona norte de nuestro municipio y a otros, ¿no?, que están ahí en la zona. Entonces, eso fue muy importante. Si nosotros no lo hubiésemos rescatado, eso no hubiéramos garantizado que no solamente nuestras generaciones presentes, sino las futuras no tuvieran la suficiente agua y ese derecho tan importante para poder garantizarles. Y es que viene una renovación completa para el Edomex. Sí, para el país, pero específicamente. Y los polos de desarrollo nos permiten ver una prosperidad compartida. En el Estado de México tenemos además el Polo de Desarrollo AIFAS. En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un núcleo de mucha luz para la región, incluida Cuautitlán Izcalli, que es donde yo soy representante popular y ahí resido desde que soy bebé hasta este momento. Y en esa región nos permite entender cómo vamos a ir vinculando el desarrollo y el crecimiento económico, porque Andrés Manuel lo explicaba bien. Una cosa es el crecimiento económico, que es en cuantificación, y la otra cosa es el desarrollo, el bienestar que produce ese crecimiento económico en la gente, que no solamente es lo que da el gobierno como programa, que son, por ejemplo, a cada vivienda del Estado de México que se censó, se le dieron 40,000 pesos para que pudieran de forma directa las familias mejorar su casa y su infraestructura hidráulica interna de su domicilio, o su menage de casa o lo que fuera, cisternas, todo eso, las bombas, lo que fuera, pero se les dieron 40,000 pesos y cada quien mejoró sus condiciones para que pudiéramos implementar de forma estatal, digamos, o sea, desde el Estado mexicano, proveer este desarrollo junto con el proyecto de implementar nuevas industrias, relocalizar empresas, generar hospitales, por ejemplo el de Ixtapaluca, el de Neza, el de Texcoco. O sea, es una gran inversión en todos los sentidos que se está haciendo en el oriente, pero que a los demás municipios nos permite que el Estado de México como gobierno local nos atienda de forma más contundente, porque el gobierno federal se está encargando prácticamente de todo lo que implican estos 11 municipios que tienen la mayor cantidad de población en nuestra entidad. Y por otro lado, en materia de movilidad, pues acabamos de inaugurar un sueño, ¿no? El tren Felipe Ángeles, que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que nos permite pues volar al mundo, a conocer todo nuestro país, pero también que la gente de Tultitlán, que la gente de Tultepec, Nextlalpan, Jaltenco, Cuautitlán, Melchor Ocampo, tengan una ruta más rápida para llegar a la Ciudad de México y viceversa, ¿no? Que tengamos este derecho a la movilidad y recuperar nuestra infraestructura ferroviaria
que nos habían despojado en los 90s los neoliberales, en particular Salinas y Cedillo, los mayores traidores a la patria. Bueno, creo que ahora los panistas les están ganando, ¿verdad? Pero los vendepatrias nos privatizaron los ferrocarriles. ¿Qué no privatizaron? A su mamá no, es que no tenían, pero estamos recuperando eso, y con el Felipe Ángeles y el tren México-Pachuca será un éxito para poder dar movilidad a la gente en el estado. Y también esa conectividad que tanto se requiere para poder reducir los tiempos de traslado, y que esta zona de oriente del estado se vuelva en un centro logístico que permita pues desplazar mercancías a personas de manera pues más rápida, y que esto pues nos sigue impactando la economía de las familias. En empleos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, la otra vez platicábamos con alguien muy importante que sabe del campo y nos contaba que el Edomex produce muchísimo el campo y todo. Platícanos cómo les va a impactar al campo. Es uno de los grandes productores, y sobre todo también hay reservas naturales también en el Estado de México, también con las colindancias que tiene con otros estados de la República Mexicana, y el Estado de México tiene mucho que ofrecer, y la verdad para mí siempre es un orgullo decir que soy mexiquense. ¡Viva el viva! Mexiquenses. Y tiene, por ejemplo, pues lo que es cereales, por ejemplo, tiene una gran producción harinera, también no solo en producción, sino en industrialización, en contenedores, porque pues también pensemos en la población del Estado de México. Entonces todo lo que se mueve de alimentos es impresionante, y sobre todo también la forma en cómo se maneja para envíos. Por ejemplo, la logística que comentaba como polo de logística es muy importante, la parte administrativa, que todos estos enclaves que se dan, que se hagan más limpios, que se busque realmente una transparencia en los procesos, que quizás es lo que nos ha faltado, ¿no? Y también sumar por la parte de sustentabilidad, la parte ambiental, es algo que me ha gustado mucho que ha retomado este gobierno, porque se había dejado de lado, no sé, pensando en los gobiernos anteriores, solo se había pensado en el neoliberalismo, en la industrialización, en la capitalización. Solo ganan los de arriba. Pero solo por la ganancia, ¿no? Y entonces el que se haya frenado un megaproyecto para conservar una área natural, creo que eso demuestra un cambio de mentalidad de cómo hacer política. No, y claro, no se frenó nada más porque ahí no va, sino porque ya había hecho estudios. Sí, hay una argumentación. Exacto. Hay estudios donde quedaba mejor el Felipe Ángeles allá, donde dices tú, para que también la zona oriente tenga derecho a una movilidad. Que desarrolle y que haya también prosperidad allá. Claro. Porque todo acá, ¿no? Inauguración del tren suburbano Buenavista, FIFA, es el que es muy importante, porque justo sale de aquí de Buenavista y llega hasta allá, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Aunque ya ahorita ya nos habló un poquito la diputada, ¿no? ¿Qué significan estos logros en cuestión de movilidad para la gente de Domex? Ya lo contaste, pero... Es increíble, es otra oportunidad, es recuperar nuestra soberanía a nivel población, frente a la expropiación, digamos, más bien la privatización que se hizo de los trenes. No teníamos derecho a conocer nuestro país. No. Mi generación ya nació en una época donde ya no había forma de llegar a ningún lado en tren. Y estamos ahora en una era nueva donde de Toluca a Ciudad de México, de Ciudad de México a la IFA, y de ahí, que es Zompaco-Tecámac, pues volar a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del país, de una forma ordenada, sustentable, segura, pero con un gran costo, porque ¿cuánto tiempo se haría si no tuviéramos esta posibilidad de tener el Felipe Ángeles de Tonanitla? Que quisiera yo que supieran, dijeran si saben qué es Tonanitla. No, tienes que decirnos. Muy chiquitito, con 10,000 habitantes, que pues no tiene vías de comunicación, y esto está redignificando su vida, porque ahora ya se están estableciendo rutas, se está tomando el transporte público para llegar a la estación más cercana, en Ixtlapan también, Jaltenco también, la parte oriente o sur de Tultitlán, también con la estación Prado Sur, pues tiene una conexión directa a la Ciudad de México. Ahorita están en un incremento de la velocidad, ahora el suburbano del aeropuerto Buenavista. ¡Wow!
embargo, va a reducirse a 43 minutos. Entonces, ahorita que está, digamos que en introducción, vamos a estar teniendo tiempos muy inexactos. Intervalos. Pero lo máximo es una hora y vamos a reducir el tiempo a 43 minutos. Y con un precio bastante asequible para la gente, porque el ¿45 o cuánto es? 45 en sí. el precio de introducción. No sabemos cómo va a quedar el ajuste de la tarifa, pero ahorita si vas, por ejemplo, de Prado Sur a Jaltocán es 11.50 pesos. Sí, porque ahí es por la distancia que por recorres. estación. Por estación. Y todo el viaje 45 pesos. Pero en términos de seguridad, limpieza, rapidez, todo, la verdad es que es una gran obra de infraestructura de movilidad y nos permite detonar el desarrollo en esas comunidades porque va a haber más movimiento, más venta, Comercio, sí. Aparte se está embelleciendo el trayecto. Claro. Y las rutas se están pavimentando. O sea, la verdad es que es otra cara en el Estado de México la que nos va a dar el Felipe Ángeles. Y la terminal va a llevar el nombre de Clara Krause, porque la presidenta pidió que no se llamara Felipe Ángeles, sino que se llamara Clara Krause, que fue su esposa, y ella también dio mucho aporte a nuestra patria y por eso hay que reivindicar. Ella fue la esposa de Felipe Ángeles. Sí, murió de cáncer, pero tuvo un papel relevante en la historia de este país y bueno, pues vamos a honrar a las mujeres en la historia de México. Claro que sí, pues sí, qué bueno, qué buen dato. Diputada. Pues antes, podríamos iniciar que antes la movilidad era una carga que finalmente tenía una problemática que cargaba al pueblo y hoy pues vemos una mejora y una visión totalmente distinta con un transporte y con una movilidad más humana, digna, ¿no? Que también, esté pensando, ¿no?, principalmente en las personas. Claro. Porque durante muchísimo tiempo en el Estado de México pues era visto como un negocio. Se generaron estructuras en torno a negocios, a empresas. En el transporte público. En el transporte público, y eso implica la movilidad también, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso hoy pues se están pensando en una movilidad pues que sea más sustentable, más asequible pues con la naturaleza y todo, con el medio ambiente, y que ello pues no genere una molestia y una carga también no solamente para nuestra tierra, sino también para la salud de nosotros mismos. Claro. Y que por ello pues también el pueblo siga cargando con ese costo, ¿no? Ese costo que en el Estado de México pues aún se sigue todavía ahí luchando para que se puedan reducir los costos. Sin embargo, yo creo que el hecho de que hoy tengamos trenes, tengamos Mexibus, tengamos trolebús, Mexicable y muchas otras opciones. El cablebús, tengamos muchas otras opciones en el Estado de México. Yo creo que estamos avanzando de manera impresionante con nuestra gobernadora, la maestra Delfina, y la doctora Claudia Sheinbaum en muy poco tiempo. Sí. La gente quisiera ver, yo sé que la gente quisiera ver cambios de manera inmediata, pero nosotros decimos, los cambios tendrán que venir acompañados pues de planeación, claro, y de inversión, pero que además están pensados en el bienestar de nuestras familias y pensando en todos los sectores, desde los niños, 55 millones de viajes gratuitos en el Estado de México para personas con discapacidad, para los adultos mayores, para la niñez menor de 5 años, pues es un gran avance. Algo que antes era impensable. Entonces estamos viendo grandes cambios hoy, poniendo al centro a las personas, sobre todo aquellos que más lo requieren. No, pues qué impactantes cifras, ¿no? Sí, pues es un gran ejemplo del humanismo mexicano y sobre todo de la descentralización, porque es tan hermosa esta Ciudad de México, pero también es tan saturada, ¿no? A la vez. Entonces requiere generar espacios pues más logísticos que permitan pues llevar el pan
al día a otras zonas. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, a veces es impensable que una persona para llegar a su trabajo se haga 3 horas y media, 4 horas. Entonces el desgaste del día a día es brutal. Y pensar en generar estos polos de desarrollo de manera estratégica que permita que las estancias sean más cortas también es llevar calidad y bienestar a sus hogares. Y fortalecer las familias. Sí, actualmente se vive un problema tocando el tema de educación y sobre todo de concientización sobre la familia, pues se ha perdido, se ha reducido el tiempo que se pasa en familia, y de ahí también viene un poquito el tema de las escuelas de tiempo completo. O sea, se tuvieron que hacer escuelas de tiempo completo porque no existía la atención suficiente de los padres por cuestiones laborales para atender a sus niños, y también fue una estrategia de gobierno. Entonces, pues enhorabuena, se recibe pues este gran proyecto, y ojalá pues permee realmente con todo, ¿no?, a la zona oriente. Sí, esta cuarta transformación, la verdad es que está viendo por la dignidad de las personas, pero también por la soberanía, ¿no? La soberanía en varios aspectos. Por ejemplo, en cuestión de soberanía energética, en el cierre del 2025, Pemex alcanzó un nivel de deuda más bajo desde 100 años, consolidando un cambio de modelo tras la reforma energética del 2013. Por otro lado, la defensa a la soberanía nacional también, con el lema coordinación y no subordinación. La estrategia de seguridad también ha bajado los homicidios dolosos, ¿no? Aproximadamente el 25% bajó de diarios, ¿no?, estos delitos, y el 20.8% en delitos de alto impacto. Y además la renegociación del TEMEC, que va bajo otro esquema, porque ahora se está incluyendo a la gente involucrada en las industrias para que sean parte de solucionar cómo va a quedar el TEMEC, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esta defensa de la soberanía energética, económica, nacional en los mexicanos? Sí, es bien importante lo que se está desarrollando con el fortalecimiento de la marca Hecho en México. Es algo fundamental porque luego hemos ido perdiendo la noción de lo importante que es México para la industria mundial. En México se producen muchas materias primas para el resto del mundo, para que se pueda maquilar. Y también en México se maquila, por ejemplo, se arman carros de principio a fin, se pueden producir también insumos médicos, mucha tecnología médica, se ocupa tanto de materia prima como los productos ya terminados. Tenemos también mucha calidad en nuestros productos, en nuestros servicios también, y producimos también profesionistas. Por ejemplo, los ingenieros petroquímicos son unos de los mejores evaluados en el mundo, y todos los países petroleros los solicitan porque son de primer nivel. Entonces, México debe ir recuperando, y en esa ruta estamos, la dignidad, el orgullo que es ser mexicanas y mexicanos, y también entender que si fortalecemos nuestra industria y nuestro mercado interno, vamos a tener mayor soberanía, que es justo lo que se está planteando, que nosotros podamos consumir lo hecho en México, que podamos fortalecer nuestra industria, que podamos presumir nuestros productos, y también que, bueno, es una lástima que los gobiernos panistas, también los de Movimiento Ciudadano, he de decirlo, están haciendo una falta a la Constitución al traer unas colaboraciones para mejorar la seguridad de agentes, no de la DEA, que tampoco sería constitucional traer agentes de la DEA, sino de la CIA, para trabajar en territorio nacional con uniformes, haciéndose pasar por mexicanos, por elementos de la Fiscalía Estatal de Chihuahua en particular, pero también en otras entidades como Jalisco y Nuevo León están inmiscuyendo agentes de la CIA. Quiero decir, hablando de soberanía, que es una diferencia importante la CIA de la DEA. La DEA está hecha, es una agencia de combate a las drogas y al crimen organizado, con Estados Unidos y a nivel internacional. O sea, ellos es un instrumento para poder combatir las drogas. Pero la CIA es una agencia que construye Estados Unidos para ir a espiar
países para saber cómo están en materia de seguridad nacional al interior de los dos países e informarle a Estados Unidos para desestabilizar, para hacer golpes de Estado, para tener injerencismo en los territorios internacionales. Entonces es gravísimo que Chihuahua tenga un operativo con 4 agentes de la CIA, insisto, no de la DEA. Si el objetivo es desmantelar un narcolaboratorio, pues la DEA sería la opción, pero eso siempre tiene que pasar por un acuerdo y una autorización del Senado de la República. Ni siquiera la Presidencia de la República ni la Fiscalía General tiene atribuciones para ello. Es el Senado quien nos tendría que autorizar una acción conjunta con cualquier otra agencia extranjera. Entonces es gravísimo lo que estamos viviendo con María Eugenia Campos en Chihuahua y el desafortunado deceso y accidente o atentado contra los agentes que estaban acá, tanto mexicanos como los turistas extranjeros que estaban disfrazados de mexicanos, y que esto erosiona nuestra soberanía. Es algo que los mexicanos no debemos permitir, es algo en donde tenemos que estar en el mismo camino porque es el futuro de nuestra nación lo que está en riesgo, ¿no? Claro que sí. Bueno, para mí la soberanía energética significa que el Estado pueda recuperar ese control sobre uno de los recursos más estratégicos para nuestro país, entre ellos el petróleo y la electricidad. Ello implica pues que a través y qué curioso, porque veíamos a una Anaya hace algunos años diciendo, ¿cuántos memes he visto que me he divertido? que el petróleo ya no era tan importante, sí. Y el tiempo nos ha dado la razón de que y sobre todo lo que había planteado nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que teníamos que invertir en nuestras empresas nacionales para seguir recuperando nuestra soberanía energética, claro. Y con ello evitar la dependencia hacia otros países y que todos nuestros recursos se fueran al extranjero. Entonces, qué bueno que se ha hecho la inversión en diferentes refinerías, en Dos Bocas, en la compra de DIPAR y todos estos. Exactamente. Yo le comento siempre a la gente en territorio. ¿Ustedes creen que qué nos hubiese pasado si Estados Unidos nos estuviera haciendo lo mismo que le está haciendo en este momento a Cuba, ¿no? Un ejemplo también de ello. Entonces sí, yo creo que aún falta mucho por realizar y que sigamos trabajando en unidad los mexicanos y mexicanas, sobre todo defendiendo algo que decía fundamental la diputada Xochitl, nuestra soberanía. Que no permitamos el intervencionismo de otros países ni de otros agentes externos, porque todo debe de decidirse desde aquí, desde el pueblo mexicano. Nosotros somos quienes tenemos ese poder y nunca se nos debe de olvidar. ¿Y qué ganamos con esto? Diría la ciudadanía, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? Bueno, pues ganamos mayor independencia, mayor crecimiento económico para nosotros como país, y que veamos este crecimiento de manera colectiva. Claro, pensar en colectivo. A veces pensamos que vamos a tener un beneficio de manera directa, y sí lo tenemos, porque gracias a todo este plan, pues hemos logrado sostener también diferentes programas sociales que benefician a aquellos grupos más vulnerables. Pero yo creo que lo más importante hoy es defender algo como son nuestros recursos naturales, que haya mayor inversión y que tengamos esa libertad y esa autonomía como país. Claro, y defender nuestro gobierno, ¿no? Que lo elegimos nosotros. Sí. Sí, sobre todo en el tema de soberanía, la soberanía tiene que ver desde lo que pisamos, desde nuestro territorio, desde el tema de propiedad, también desde el tema de qué nos alimentamos, o sea, qué es lo que nos estábamos llevando, o sea, por ejemplo, todas estas grandes producciones que nosotros tenemos en México, transgénicos, no transgénicos, que también ha sido todo un tema con respecto a la soberanía alimentaria. También el tema energético, por ejemplo, actualmente también hay un debate con respecto al tema del litio, por ejemplo, las extracciones mineras. Entonces, esa capacidad de poder tomar las decisiones en conjunto a través de los poderes que tienen esa facultad es fundamental.
Y entonces lo más importante también es la concientización de esta comunidad y el pueblo informado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos informados podemos defender esa soberanía que nos permite decir qué se puede y qué no se puede. Y entonces cuando la dejamos de lado y cuando nos dejamos mediatizar, entonces perdemos precisamente y olvidamos lo valioso que es ser un pueblo soberano. Así es. Y bueno, justo ya para empezar a hablar de temas más, que no sea de gente que vende la patria y esas cosas, vamos a hablar de los Xocalatzins en Cuautitlán Izcalli. Diputada, cuéntanos qué estás organizando, qué estás haciendo por tu comunidad. Estamos organizando círculos de diálogo que les bautizamos Xocalatzin, honrando al cacao, al chocolate, que significa choco amargo. Cien es un sufijo que reverencia a la palabra previa. Entonces, Xocalatzin es el cacao venerado, amado, cuidado, reverenciado, que otorgamos también el fuego para poder hacer la bebida de los dioses, para que podamos compartir con la comunidad, sentarnos alrededor del fuego, digamos, y poder compartir, convivir, responder preguntas, porque hay muchas preguntas entre la gente y mucha información. Es de verdad impresionante cómo está informada. Por ejemplo, ahora, pertinentemente con lo de la soberanía energética, es ¿por qué si Andrés Manuel López Obrador mandó una iniciativa para prohibir el fracking y con ese plan C fuimos a las urnas a votar con este compromiso? Esa iniciativa precluye y ahora estamos discutiendo sobre una plataforma que no fue a la que fuimos a las urnas, sino es la disyuntiva entre soberanía energética y no comprarle gas a Estados Unidos, o hacer fracking y tener la soberanía energética, o no hacer fracking y tener esta dependencia, digamos, energética. Y la gente, pues, que exprese lo que piensa al respecto, cómo vamos tomando decisiones colectivas, porque la soberanía se construye desde abajo. Y también, por ejemplo, acercarles programas. Hay muchísimas dudas, pero también mucho saber colectivo. La población es sumamente consciente de la transición histórica que estamos viviendo, del poder de su decisión, de su voluntad y de su acción, de la democracia participativa que hemos ido construyendo, aunque todavía no terminamos de darle el acabado completo, porque pues hay demasiadas prebendas que partidos, incluso aliados y ajenos, han resistido a ese cambio para que la gente decida sobre más cosas de nuestra nación. Y este Xocalatzin nos permite pues hablar sin esta distancia de la diputada y las vecinas y los vecinos, sino que somos una comunidad. Estamos en la cocina, hagan de cuenta, platicando sobre los chismes de ayer y tomando decisiones también en torno a si hacemos un tequio, si exigimos un derecho, si hay algo en lo que yo no haya respondido como ellos esperaban, o si hay algo que esperan de mí y que yo no haya entendido y no haya yo cumplido desde la Cámara, pues ahí estamos justo para que podamos ejercer el derecho a la democracia participativa. Pues qué padre, porque qué bonito, pero también la diputada Carmen de la Rosa que nos cuente todo lo que está haciendo allá. Oh, sí, ya la he visto a ella. Sí, estamos haciendo muchas actividades en Ciudad Neza. Hoy presenté la iniciativa de la Ley de Aguas en el Estado de México, una iniciativa por parte del grupo parlamentario, esperando pues que podamos coincidir y consensar para el tema de que todos los grupos parlamentarios podamos generar una sola ley que beneficie principalmente a la ciudadanía. Pero en territorio también estamos trabajando, aparte estamos haciendo trabajo en territorio, estamos llevando jornadas de esterilización gratuitas a las comunidades. Con ello pues buscamos un bienestar animal, la tenencia responsable y la reducción de animalitos en abandono y que se encuentren en situación de calle. Tenemos programas de tinacos y calentadores a bajo costo, que esto pues impacta realmente en la economía familiar, pero por otro lado también generamos
energías sustentables, ¿no? Que ayuden también a que dejamos de depender de una sola fuente de riqueza, como lo comentábamos hace un rato, que es el petróleo y la electricidad. Okay. Otra de las actividades con las cuales nosotros estamos aportando en el proyecto de transformación desde nuestras trincheras como diputadas, porque nosotros no administramos propiamente un recurso, sino que nosotros desde nuestros recursos, de nuestras dietas, pues tratamos también en colaboración, como decía bien Xochitl, hacemos ese trabajo con la comunidad. Les hablamos y les decimos pues que hay que generar una unidad y pues trabajar en colectivo. Y también pues estamos llevando el proyecto de limpieza de espacios públicos, los proyectos para la seguridad en las escuelas, que por cierto ahí también ya pronto estaremos inaugurando este proyecto, donde los padres reciben alertas de manera directa a sus teléfonos de que les llegan sus hijos, a qué hora salen, todas las incidencias que puedan tener en la escuela. Esto para abonar a que tengamos pues espacios libres y seguros dentro de nuestras escuelas, y que nosotros también como padres de familia podamos participar en las actividades escolares. Que se involucren los papás. Exactamente, que no pues, le dejemos esa responsabilidad meramente a los maestros, ¿no? Que nosotros estemos muy al pendiente, y eso pues es una plataforma que nos permite estar conectados. Y también pues estamos llevando el proyecto de captadores de agua pluvial a las escuelas. O sea, estamos pasando del discurso a la acción, y estamos beneficiando pues a muchas familias en territorio, y pues espero que nos sigan también a través de las redes sociales. Pues muy bien. Doctora, ¿también algo que gustas compartir de todos tus logros? Pues antes que nada me gustaría decir que me ha tocado colaborar con ambas diputadas y sobre todo ver el trabajo que realizan con mujeres. Creo que es algo que es importante retomar en la mesa, porque hay un acercamiento, por ejemplo, con la diputada Xochitl con el tema de emprendedurismo con la mujer, entonces que ha hecho esta iniciativa dentro de estas comunidades para fortalecer el cooperativismo. Sí. Y también por parte de la diputada, pues toda una alianza que ha tenido con asociaciones también civiles en esa, y apoyarnos. A mí me gusta mucho porque parece muy cercano, ¿no? La participación de la mujer de manera histórica, pero es un lugar que ha costado ganarse. Entonces, el que ya mujeres empecemos a tomar decisiones sobre lo que pasa y ocurre en nuestros territorios, y sobre todo iniciativas como los calentadores solares, la cosecha de agua que se hace, viene mucho de esta colaboración de mujeres, ¿no? Entonces, pues es fabuloso, y pues yo sigo trabajando, doy clases, sobre todo porque creo que en la niñez tenemos esa raíz y esa semilla de poder transformar nuestro futuro. Así es. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a las tres. Qué programa, qué podcast tan padre, porque la verdad es que nos platican desde la gente, desde todo lo que hacen, y también desde todo lo que se está transformando en nuestro país y el Estado de México. Y la verdad me da mucho gusto que esté llegando a la justicia social, ¿no? Entonces, los invitamos a seguir escuchando el podcast del bienestar, que está en todas las redes sociales de Círculo Político MX. El podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. Pues muy bien, mucho trabajo aquí, ¿eh?